están? Un gusto nuevamente reunirnos para continuar este módulo que lo hemos iniciado, creo, con bastante éxito. Estoy muy satisfecha de las pruebas, ya les he pasado a cada uno las observaciones y su nota. Y además he estado leyendo el foro en el cual han estado participando y tienen respuestas muy interesantes. Se nota claramente el espíritu comercial de algunos participantes, donde inicialmente mi idea era solamente un ramo de una póliza, pero me ha sorprendido ver que sí, ustedes tienen la iniciativa de poder capturar a un cliente dándoles mayores alternativas. Entonces, muy bien, jóvenes, sigan adelante. Y por favor, los que no han participado aún en el foro, completen sus preguntas, porque no se olviden que tienen puntuación. Además, tampoco dejen de lado las lecturas complementarias y las lecturas obligatorias. Hoy quiero dar la bienvenida, no sé si ya se encuentra, a un nuevo participante que es Patricia Maldonado. Patricia. Patricia. Bueno, creo que no está todavía. Y nosotros vamos a dar inicio, no voy a tomar lista, pero sí, como ustedes saben, y ya les dije, mi evaluación es constante. Entonces, en cualquier momento de la clase les voy a poner la pantalla de las preguntas para que ustedes en un minutito las copien y ya tengan la prueba que nos tocaría para hoy. Voy a empezar el desarrollo de esta segunda parte, desde donde nos habíamos quedado. Ya tengo mi prueba, como ven. Bueno, nos habíamos quedado en la clasificación de seguros. ¿Todos ven la pantalla? Sí, se ve. Sí, doctorita. Sí, la voy a ampliar, ¿ya? Ok. Nos habíamos quedado ya en la clasificación de seguros, luego de haber avanzado toda la parte normativa y la parte jurídica y conceptual de lo que es el mercado de seguros. Y adicionalmente quiero comentarles, este es un comentario, una curiosidad que uno tiene que aprender todos los días. Uno de sus compañeros, en una de las respuestas que dio en la prueba, mencionó que la primera norma emitida para el mercado asegurador fue la norma identificada con el nombre de la ley de las entidades aseguradoras. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Soy nueva integrante en el grupo. Sí, Patricia Maldonado. Si puedes presentarte, por favor, sí, quisiéramos que actives tu cámara. Sí. Para que todos tus compañeros te conozcan y nos des, por favor, una breve reseña de tus actividades y cuál es tu objetivo con este curso. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Patricia Maldonado, trabajo en el Banco PRODEM, en el Departamento de Créditos. Mi objetivo es el de extender más mis conocimientos técnicos para poder brindar a todos nuestros clientes una mejor información, procesos referentes a los seguros que respaldan a nuestros créditos, seguros de garantías y seguros de desgravamen. Muy bien, Patricia. Entonces, hoy, ayer hemos avanzado un primer tema que tú vas a poder leer en las preguntas del foro más o menos el contenido de ese primer avance. Si tú tuvieras alguna duda o necesitas mayor información, voy a darte mi celular al final para que puedas acudir a cualquier consulta para ampliar conocimiento. Muchas gracias, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con... Doctora, buenas noches, perdón. Sí, buenas noches. Abigail Mamani Vargas. Abigail, no he tomado lista. Ya, gracias. Ya no he tomado lista y he explicado que en cualquier momento de la presentación
Les voy a poner la prueba para que todos los que están en ese momento la copien y esa es una forma de tener la lista. Para no perder el tiempo además, ¿no? Entonces, bueno, continuando con nuestra presentación, nos habíamos quedado en la clasificación de seguros. Nuestro mercado asegurador está clasificado en seguros de personas, seguros generales o los que también conocemos como patrimoniales o de daños, los seguros de fianzas, los seguros previsionales y los seguros obligatorios. ¿Cuáles son los seguros de personas y cuál es su objeto? Bueno, los seguros de personas los vamos a desarrollar hoy, pero son aquellos que protegen la existencia, la salud y la integridad de las personas. Ese es su objeto, por eso son conocidos y son los riesgos que cubren. Entonces, los seguros de personas son aquellos que protegen la existencia, la salud y la integridad de las personas. Bien. ¿Qué cubren los seguros generales o patrimoniales o de daños, como también se conocen? Los seguros generales o patrimoniales son aquellos que protegen el patrimonio y los bienes de los asegurados ante cualquier pérdida económica. Esto vamos a desarrollarlo ya en la segunda semana de nuestro módulo. Los seguros de fianzas. Los seguros de fianzas que forman parte también de las compañías que comercializan seguros generales, son aquellos mediante los cuales una tercera persona denominada fiador, que en este caso es la aseguradora, se obliga al cumplimiento de una obligación adquirida por el afianzado, que para nuestro caso es el asegurado o el tomador, ante un beneficiario o deudor para cumplir con la obligación que nuestro asegurado pueda incumplir, pueda postergar, pueda demorar. Entonces, es una póliza que ha salido en el mercado asegurador muy parecida a la boleta de garantía. Pero es evidente que la forma de otorgarla es mucho más flexible que en las entidades financieras. Por eso es que este mercado de seguros de fianzas ha tenido tanto crecimiento durante los últimos años en el mercado asegurador, de tal manera que inclusive se han modificado las normas SAPS en su decreto 081, donde establecía como condición que los participantes en un contrato de licitación ante el Estado podían presentar una boleta de garantía, simplemente, dejando de lado entonces las pólizas de seguros de fianzas. Pero ante el inminente crecimiento del mercado es que se ha modificado esa norma y ahora el participante de una licitación, de una propuesta ante el Estado, puede, o del sector privado también, puede presentar o una póliza de fianza o caución, como se la llama, o una boleta de garantía. Y eso está plenamente ya normado para que no exista ninguna observación ante cualquier eventualidad que pueda haber en la interpretación del decreto 181, que son las normas SAPS. Luego tenemos los seguros previsionales. Los seguros previsionales que no son tema de nuestro módulo, pero los voy a mencionar para que ustedes los conozcan, están más referidos al seguro social obligatorio. Son las rentas vitalicias, seguros de invalidez y muerte por riesgo común y profesional. Como verán, estos seguros previsionales están más relacionados con el tema de pensiones, por lo tanto, no son parte de nuestro módulo porque las compañías aseguradoras del sector privado no comercializan este tipo de seguros. Y las que los pagan, que si no me equivoco es la vitalicia, lo hacen a través de una licitación. Entonces, no es tema, pero sin embargo sí debemos conocer a qué se refieren estos seguros previsionales. Y por último, tenemos los seguros obligatorios.
Los seguros obligatorios son aquellos establecidos por el Estado mediante disposiciones legales de cumplimiento obligatorio. En este momento solamente tenemos dos tipos de seguros obligatorios que lo vamos a desarrollar en su momento. Pero para la definición de saber cuáles son los seguros obligatorios y cuál es su objeto, debemos conocer que son aquellos que han sido dispuestos por el Estado mediante disposiciones legales y de cumplimiento obligatorio para los ramos para los que están emitidos. Bien, ahora vamos a entrar a desarrollar nuestro tema del día, que son los seguros de personas. Habíamos definido a los seguros de personas como aquellos que protegen la existencia, la salud y la vida de las personas. Y la integridad de las personas. Es una definición simple, concreta, para no entrar en tecnicismos ni complicarnos con términos sofisticados. Los seguros de personas son aquellos que cubren la existencia, la salud y la integridad de las personas. ¿Qué tipos de seguros de personas tenemos? Tenemos los seguros de vida. ¿Qué es un seguro de vida? Un seguro de vida es el tipo de seguro que le garantiza a una persona que en caso de su propio fallecimiento, un resarcimiento económico a sus herederos o a sus beneficiarios. Las compañías de seguros de vida consideran un amplio rango de factores que determinan las primas que les cobrarán, incluyendo la edad, el sexo, el historial médico, el uso de tabaco, el monto asegurado, los beneficios que desea para esa póliza y el tipo de póliza seleccionada. Bien, entonces, entendemos que el seguro de vida es aquel tipo de seguro que le garantiza a una persona, en caso de su propio fallecimiento, un resarcimiento económico a sus herederos o a los beneficiarios que él mismo haya elegido. ¿Y cómo se dan estos seguros de vida? Con un análisis donde las compañías de seguros consideran varios elementos como para cobrar las primas, como la edad del asegurado, el sexo, el historial médico, el uso de tabaco, el monto asegurado, beneficios que desea y el tipo de póliza seleccionado. En los casos de seguros de fallecimiento, si existe un tomador, es preciso el consentimiento del asegurado dado por escrito. Nadie puede contratar una póliza de seguro de vida sin que el asegurado no tenga conocimiento de eso, y menos si es un tercero. Todo esto con el fin de evitar fraudes al seguro. Tampoco se puede contratar seguros de vida para menores de edad o incapacitados. Son ya normas que están dispuestas y que son de cumplimiento obligatorio. Entonces, una de las condiciones es que si un tercero contrata una póliza de vida, el asegurado deberá dar una autorización por escrito. Y nadie puede contratar un seguro de vida para un menor o un incapacitado. Aunque hoy he estado revisando algunas ofertas de pólizas de vida en el mercado y he tenido sorpresas interesantes, porque casualmente, por ejemplo, el Banco Económico ha sacado un producto donde ofrece un seguro de vida donde no existe límite de edad, o sea, desde los 0 años para adelante hasta los 65, lógicamente. Entonces, como verán, el tema de la pandemia ha ocasionado que se vayan flexibilizando ciertas disposiciones, pero seguramente no he tenido acceso al texto de la póliza completa. Seguramente
ese rango de edad de 0 años está condicionado a cierta reglamentación y condición especial que debe tener la persona que está tomando el seguro para ese menor de edad. Porque en realidad, por temas de seguridad, por temas de evitar fraudes al seguro, inclusive por temas de que personas lucren con el tema de las pólizas de seguro de vida con menores de edad, esto está estrictamente regulado y normado. Sin embargo, como verán, el mercado se está abriendo a nuevas posibilidades. Ahora bien, ¿cómo se conforma un seguro de vida? Existen elementos técnicos que intervienen en un seguro de vida. Entre esos elementos, los más importantes que vamos a mencionar son la ley de probabilidades. La ley de probabilidades es aquel que establece el grado en el que se producirá un acontecimiento cualquiera y sometido al azar dentro de un ámbito de una muestra. Ustedes saben que el tema de seguros de vida está estrictamente regido por cálculos actuariales y estadísticas. Es por eso que la parte técnica en un seguro de vida, en las pólizas de este ramo especialmente, son muy estrictas y muy técnicas. Por eso es que los elementos técnicos que voy a mencionar son los más importantes y son los que se consideran para establecer los capitales asegurados y la prima a cobrar en un seguro de vida. Bien, habíamos hablado que la ley de probabilidades es uno de los primeros elementos y es aquella que establece el grado de que se produzca un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué es lo que estamos asegurando? La vida. Entonces, ¿de qué acontecimiento estaríamos hablando? De la muerte de los asegurados. Entonces, un acontecimiento cualquiera sometido al azar y dentro de un ámbito de muestra. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que analizan bajo la ley de probabilidades en un ámbito de muestra, por ejemplo, la población comprendida entre 18 a 25 años. ¿Qué tasa de mortalidad tiene? De esa forma, ellos establecen cálculos actuariales que les permite determinar las primas a cobrar en los seguros de vida. Otro de los elementos técnicos que es también muy importante es la edad actuarial. Como ven, ya nos vamos a familiarizar con ciertos términos técnicos para este tipo de pólizas. ¿Qué es la edad actuarial? La edad actuarial es la edad que la aseguradora tiene, es la edad que la aseguradora que tiene una persona para la aplicación de la prima que puede no coincidir con la edad social normal. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si un asegurado tiene 34 años, 5 meses y 6 días, para la aseguradora la edad actuarial será de 34 años. No sé si ustedes recuerdan esa regla que tenemos en decimales, que cuando el decimal, si tenemos un número entero con un decimal que pasa al 51, ya tomamos el inmediato superior, ¿verdad? Y que si es 49 o 50, tomamos el que está en el rango establecido. Entonces, lo mismo sucede con la edad actuarial. Si nosotros vamos y declaramos que para tomar una póliza de seguro en ese momento, en el momento en que vamos a suscribir la póliza, tenemos el ejemplo que les he dado, 34 años, 5 meses y 6 días, nuestra edad actuarial para efectos de la póliza será de 34 años. Ahora bien, si para tomar esa póliza en ese momento tenemos 34 años, 7 meses y 1 día, nuestra edad actuarial será de 35 años, o sea, el número inmediato superior. Ahora bien, otro de los elementos
Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen. No tengo ninguna objeción en aclarar o volver a repetir. Otro de los elementos importantes que son parte de los elementos técnicos en las pólizas de vida es la tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad se obtiene a través de estadísticas y estudios actuariales que permiten contar con una información precisa acerca de la mortandad en Bolivia. Ustedes dirán, pero ¿por qué en el sector privado tienen que tomar la tabla de mortalidad? Ya para el tema de las jubilaciones y los seguros de rentas vitalicias, ya existen tablas de mortalidad oficiales en Bolivia, a través de las cuales las compañías pueden determinar cuál es el tiempo de vida estimado de una persona en Bolivia. Por eso es que existen edades límites para contratar una póliza. ¿Y cuál podría ser la probabilidad de que ocurra un siniestro, en este caso que sería el fallecimiento, que podría afectar en los resultados técnicos al otorgar pólizas de vida? Por eso es que ellos acuden a esas tablas de mortalidad que se obtienen a través de estadísticas y estudios actuariales. En Bolivia no existen matemáticos actuariales. Muchas compañías tienen que acudir a, como un tema de curiosidad, les digo, al exterior. En la APS tenemos registrados 2 matemáticos actuariales, si no me equivoco. La última vez que vi había uno, pero luego ya había, no sé si era una empresa, pero esa persona era pues ya súper viejita. Entonces, como verán, tampoco hay la carrera de actuario, de matemático. Nosotros conocemos por actuario a los notarios, pero que realicen esos estudios actuariales para estadísticas de este tipo de pólizas, normalmente acuden a empresas o personas en el exterior. Y es un tema interesante, ¿no? Porque deberíamos contar con profesionales que conozcan nuestra realidad. Quizás por eso también pues existe el tema tan debatido de que un boliviano tiene un tiempo estimado de vida para jubilarse de 110 años. Aunque han tratado de explicar que no solamente consideran el tiempo de vida del jubilo, sino de los beneficiarios que tengan que le sobreviven y que van a seguir percibiendo su renta. Pero aún así es mucho, porque un beneficiario solamente se beneficia, perdón la redundancia, hasta los 25 años, salvo que tenga cónyuge. Pero normalmente uno asegura como beneficiarios a los hijos y solamente es hasta los 25 años. Entonces, me parece que es una exageración considerar que si tenemos un tiempo estimado de vida de 75 a 78 años, estiren el tiempo de cálculo para una jubilación hasta 110 años. No quiere decir que un boliviano vive 110 años, ¿no? Sino esa es la explicación que han dado, que calculan el estimado de vida que está aproximadamente entre 75 a 78 años, más los beneficiarios que van a recibir, van a ser herederos de la jubilación en caso de fallecimiento. Y es por eso que estas tablas de mortalidad son tan importantes para las compañías aseguradoras, porque les permiten poner límites de edad en las pólizas. Y si excedieran esos límites, también les permite elevar la prima, si es que dieran una excepción. En general, no existen muchas pólizas ni en vida, ni en accidentes, ni en salud, que eximan de asegurar solo hasta el límite y quizás unos años más, pero hasta 78 no. Eso sí les aseguro. Bien. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que los elementos técnicos de una póliza de seguros, los principales son la ley de probabilidades, la edad actuarial y la tabla de edad. Esos son elementos importantes para establecer cuál va a ser la prima a cobrar en las pólizas de vida. Bien. Luego, antes de entrar
en vida individual y vida en grupo, vamos a hablar, hemos hecho una concepción general de lo que es una póliza de seguro de vida. Vamos a hablar de las distintas modalidades que existen en tipos de seguros de vida. Y no estamos hablando de vida individual o de vida en grupo, no, porque ambas son seguros de vida. Pero en vida individual existen diferentes modalidades de pólizas de seguro de vida. Una es la normal, la que conocemos como la temporal renovable, es decir, que contratamos una póliza por un año. Y por un año, durante la vigencia de la póliza, si fallecemos durante ese año, nuestros herederos se benefician con el capital asegurado. Pero si la póliza llega a su término en la vigencia contratada, el asegurado no recibe ningún beneficio. Es decir, que para continuar asegurado en la cobertura de vida, tendríamos que renovar la póliza. Luego está la póliza de seguro mixto. ¿Qué es una póliza de seguro mixto? Ya son pólizas mucho más técnicas que nos dan la posibilidad como asegurado de acceder a ciertas modalidades que nos permitan, además de asegurarnos ante cualquier eventualidad que nos ocasione fallecimiento, también podemos ahorrar. Entonces, para ello establecen ciertos parámetros de pago de primas y estas pólizas cubren simultáneamente dos posibles situaciones. Estamos hablando de las pólizas de vida que son mixtas. Cubren el fallecimiento y en caso de fallecimiento se entregará a los beneficiarios los capitales asegurados. Y cubre, si el asegurado llega con vida al vencimiento de su póliza, recibirá las prestaciones convenidas en la póliza. Ustedes son jóvenes, pero en alguna ocasión tal vez les han ofrecido estas pólizas que tienen una vigencia continua, renovable, normalmente son de 5 años o un poco más, inclusive hasta de 10 años, donde les calculan una prima y parte de su prima va para un ahorro. Y cada cierto tiempo, como se haya acordado el pago de la prima, la compañía, mediante estudios técnicos que realiza, hace una diferenciación entre lo que es el capital, el pago de la prima para cubrir el capital asegurado en caso de fallecimiento, o la otra parte que va a cubrir el tema de ahorro o cualquier otra prestación que hayan convenido en la póliza. Porque muchas veces estas pólizas también se contratan con el objetivo de tener una jubilación, un paralelo a la jubilación que en las AFPs. Por eso son pólizas de largo plazo. Algunas inclusive tienen la condición de que si pagas en forma continua una prima de 10 años, el año 11 ya dejas de pagar la prima y todo lo que depositas se va para un ahorro en la póliza. Entonces, como verán, a medida que las compañías van tecnificando el tema de sus programas en vida, uno tiene mayores opciones. Por eso la póliza de vida es tan importante al momento de contratarla, analizar cuáles son los beneficios de contratar una póliza de vida. Si uno prefiere contratar una póliza temporal por un año y durante ese año, si tú eres joven, yo creo que no, o sea, la actividad que realizas será muy importante, ¿no? Para que analices el tema de si vas a contratar una póliza temporal. Pero si tu actividad es una actividad normal como la de todos los habitantes, entonces yo creo que contratar una póliza temporal renovable y si eres joven, como que no es muy atractiva, ¿verdad? Porque además que las pólizas
de vida como vida solamente cubren fallecimiento. Entonces, si tú vas a asegurar la existencia para que en caso de que fallezcas en una eventualidad, tus herederos o tus beneficiarios reciban el capital asegurado. Pero ¿cuánto de probabilidad puede existir en un rango de edad que tú tengas ese evento? Porque la póliza de vida cubre muerte natural o accidental por cualquier causa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tú tengas ese evento? Es muy poca, pues. Por eso es que las compañías también ofertan mucho este tipo de pólizas, porque en realidad son pólizas que a ellos les reditúa más beneficios que las pólizas a largo plazo, donde sí existe mayor probabilidad de la ocurrencia del evento. Porque a medida que pasan los años, también la prima va aumentando. Por eso es tan importante la edad actuarial. Aunque ustedes no lo crean, inclusive es motivo de observación en caso de siniestro al momento de hacer el cálculo de la indemnización. Entonces, la edad actuarial es un elemento muy importante al momento de contratar y suscribir una póliza de vida. Estamos hablando de pólizas de vida. Así que si tú por equivocación has mentido en tu edad o te han calculado mal la edad al suscribir la póliza, es un elemento que tú tienes que analizar, considerar, tanto al suscribir una póliza como si la compras. Nosotros como aseguradores debemos tener cuidado al suscribir una póliza porque podemos ocasionar problemas futuros que le acarreen al asegurado este tipo de conflictos en caso de un eventual siniestro. Lamentablemente en vida ya no va a estar el asegurado para defender su posición. Van a tener que ser los herederos que expliquen por qué en su momento si ha sido un error de la aseguradora o ha sido un error del asegurado y ha existido un error en la edad actuarial. Como verán, todos los pasos que uno sigue al momento de suscribir una póliza de vida son importantes y no son accesorios, son importantes. Por ejemplo, la mayoría de las pólizas de vida también establecen una declaración de salud. Es un formulario mediante el cual tú declaras ciertas enfermedades que pueda tener y además hay compañías que te hacen exámenes médicos. Entonces, tú declaras, pero el médico te hace un examen simple, normal, no entra en mayores observaciones. Cree lo que tú le estás diciendo, o lee tu declaración de salud y cree lo que estás diciendo. Y en caso de que tuvieras un fallecimiento donde la causa de la muerte ha sido una enfermedad que ya se había declarado con anterioridad a tu formulario, o sea que tú ya la tenías, una enfermedad preexistente que no la has declarado, así haya sido una sola vez que has acudido al médico por esa razón, por decir, por hipertensión, pero no has declarado en tu formulario, puede ocasionar en este tipo de vida temporal, porque solamente es por un año, puede ocasionar que no te paguen, que no les paguen a tus herederos el capital asegurado. Entonces, es importante que cuando uno suscribe o uno contrata una póliza de vida, tome en cuenta todos estos accesorios técnicos que pueden ser latosos, pero que son muy importantes al momento de cumplir la eventualidad que pueda surgir en caso de fallecimiento de un asegurado. Y ahí queda en entredicho también el prestigio y la buena fe. Hemos hablado tanto del principio de buena fe y el principio de buena fe está regido por todos estos aspectos. No solamente porque paguemos un siniestro o porque cumplamos las coberturas. No. El principio de buena fe está regido también hasta por el momento en que damos los datos en una declaración y el funcionario que está realizando la póliza en el cuidado que tenga al efectuar la suscripción de la póliza. Cualquier observación que surja a consecuencia de una mala suscripción puede ocasionar o una controversia que lógicamente causa perjuicio o definitivamente que no se vea cubierto el fallecimiento
normativa legal que establece cuáles son las condiciones para que se cumpla esta cobertura. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Están muy calladitos. No, doctorita, todo está bien. ¿Todo está claro? Sí. Sí, doctorita, todo está claro. Ok, bueno. Habíamos hablado, por ejemplo, de cuál es la edad mínima de una póliza, para suscribir una póliza de seguro, específicamente para vida. La edad mínima está entre 18 a 65 años. Algunas compañías de vida inclusive han reducido la edad de 65 años. Establecen hasta 56 y de acuerdo a la actividad que realice el asegurado. ¿Por qué? Porque un año que pasa aumenta la prima. Entonces, lógicamente, ellos también están viendo la parte económica en el cálculo de sus primas para suscribir los riesgos que ofrecen en tema de pólizas de vida. Ahora bien, ¿cuáles son las exclusiones que tiene una póliza de vida? Las exclusiones que tiene una póliza de vida normal, como estas, de individual, de seguro temporal renovable, o aquellas que contratamos de seguros de riesgos y totales o de ahorro, son las siguientes. Las principales: la participación del asegurado en actos de rebelión, conspiración, motín, tumultos o cualquier acto que tenga relación con ellos. La guerra internacional, declarada o no, actos terroristas, hostilidades, guerrilla, revolución. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno va y está, y a consecuencia de una guerra o de un acto terrorista o una guerrilla ha fallecido, entonces no está cubierto. No está cubierto. No quiere decir que si hay guerra, si no vas a meterte al problema en sí, no tiene nada que ver que la exclusión de tu póliza. Pero si tú voluntariamente has fallecido en un hecho que se ha ocasionado a consecuencia de esa guerra, de ese acto hostil, de esa conmoción, entonces, al momento de afectar tu póliza, si has muerto en esos eventos, no está cubierto. Si el asegurado realiza transportes como, por ejemplo, como piloto o realiza actividades de aeronavegación sin declarar en su póliza. Algunas pólizas, por una prima, sí consideran estos riesgos, o utiliza transportes peligrosos. Si no los ha declarado o si la póliza no contempla esta situación, no está cubierto en caso de fallecimiento. El SIDA no está cubierto. La participación en actos delictuosos, lógicamente, no está cubierto. El fraude al seguro o su intento. Es decir, ¿qué es fraude al seguro? Que un tercero con el propósito de cobrar el monto de la prima, ocasione el fallecimiento del asegurado. Si eso se demuestra, no está cubierto. El suicidio. Si es una póliza renovable temporal, no está cubierto. Porque para cubrir el suicidio tienen que transcurrir 2 años de vigencia ininterrumpida. Entonces, como es una póliza temporal por 1 año, no está cubierto. Ahora, si es una póliza cuya vigencia ha sido renovada el primer año, luego el segundo año en forma ininterrumpida, esa es una condición, ininterrumpida. No quiere decir que he renovado mi póliza en mayo, perdón, mi póliza se ha vencido en mayo, y yo he ido y me interesaba otra vez y he tomado en octubre. Ya no es ininterrumpida porque a uno le dan una póliza nueva, con una vigencia interrumpida. Durante ese tiempo no has tenido seguro. Entonces, pero si en mayo se te ha vencido y tú dices, no quiero continuar, vas y la renuevas, y continúas y al cumplir la vigencia de 2 años vuelves a renovar la póliza y ahí, no sé, pues porque se te ha ocurrido, decides suicidarte, si está cubierta la póliza. Por eso es una condición que la vigencia sea ininterrumpida durante 2 años. Si tomas una póliza de vida
temporal, cuya vigencia es de 1 año, el suicidio no está cubierto. En algunas pólizas, bueno, normalmente las epidemias declaradas por las entidades gubernamentales competentes son excluidas, pero en la actualidad, a causa del COVID, las compañías aseguradoras se han visto obligadas, prácticamente por solidaridad, a levantar esta exclusión. Y ahora algunas pólizas ya no tienen esta exclusión. Es más, algunas están dando con COVID. Han debido haber muchas en el lado asegurador. Ahora está cubriendo muerte por COVID. Entonces, esta exclusión, que seguramente cuando vuelva a la normalidad, en algunos tipos de pólizas se mantiene. Se mantiene. En ciertas pólizas que ya están otorgando específicas, con ciertos planes, con ciertas primas, esta exclusión se ha levantado. Y así el condicionado particular y la cobertura que lo menciona lo establece. Pero en el formato normal, en las pólizas regulares, que todavía existen en el mercado y que las venden, sí, la epidemia como tal está excluida. Pero la epidemia tiene que ser formalmente declarada, ¿no?, por el gobierno, como en este caso lo ha sido el COVID. Hemos entrado en una cuarentena con emergencia nacional, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las exclusiones de una póliza de vida individual. Ahora bien, vamos a pasar a las pólizas que las conocemos ahora y que están tan de moda, que son las pólizas de seguro colectivo o en grupo. ¿Cuáles son esas pólizas de seguro colectivo o en grupo? Bueno, esas pólizas tienen las mismas características que una póliza de seguro de vida, con la única diferencia de que estas pólizas son contratadas por personas jurídicas para sus funcionarios o normalmente para cubrir, para darles un beneficio adicional, o las compañías de seguro, las entidades financieras deciden ofrecer productos adicionales a sus clientes y contratan pólizas colectivas a las compañías aseguradoras porque les ofrecen primas más convenientes y condiciones condiciones que son más interesantes por el solo hecho de que va a ser un grupo numeroso quien va a tomar la prima en sí. Esta póliza está manejada como por una póliza madre y cada asegurado tiene su certificado de cobertura. O sea, ¿cuál es la cobertura que le otorgan al asegurado? Es su certificado. Entonces puede haber, por eso llaman vida colectiva o grupo. Esa es la diferencia. Y las exclusiones y las características son muy similares. Son muy similares. Con la única diferencia de que quien escoge el capital asegurado en este caso es el tomador o el empleador, quien está contratando. Esa es la única diferencia. No escoge el asegurado que va a ser el que se va a beneficiar con esa póliza, porque la prima la va a pagar su empleador. Entonces, estas pólizas de vida colectiva o grupo se dan a grupos de personas cuya iniciativa ha sido asegurar a sus empleadores, y normalmente se dan a personas jurídicas, quienes dan una nómina o un listado de todas las personas que van a conformar esa póliza, o, como ya les había explicado, en caso de las entidades financieras que dan una póliza, un beneficio adicional a sus clientes o que quieren comercializar este tipo de seguros de vida, lo contratan como entidad financiera para que la compañía de seguros les dé a todos sus clientes con beneficios adicionales que son interesantes para el asegurado, pero también son interesantes para la entidad financiera, porque dan un beneficio adicional, un servicio adicional a un bajo costo, y para la compañía, porque puede
cubrir una mayor cartera para comercializar sus pólizas. Entonces, todos se benefician con este tipo, con esta nueva modalidad que tienen de vida colectivo o grupo. Sin embargo, las condiciones son las mismas. La edad la edad mínima, 18 años, y la edad máxima, de acuerdo a lo convenido, pero, ¿qué dice la norma? 65 años, la edad máxima. ¿Cuáles son las exclusiones? Las que hemos mencionado, ¿no? No cubre epidemias, suicidio, si no han transcurrido los 2 años de vigencia ininterrumpida, es obligatoria la declaración de salud. Además, si es una póliza que normalmente se contrata por un tiempo más largo, 2, 3, 4 años, depende de la forma de contratación, está condicionada a que la entidad aseguradora pueda hacer eventualmente exámenes de salud para ver el tema del estado del asegurado, ¿no? Para analizar su riesgo también. Está regida por una póliza madre, donde están establecidas todas las condiciones y las exclusiones, y que se le da al asegurado un certificado de cobertura. ¿Qué es el certificado de cobertura? Porque, a ver, cuando nosotros tomamos una póliza de vida individual, nos dan la póliza. Nuestra póliza con nuestra cobertura, nuestro condicionado particular, nuestro condicionado general, las cláusulas adicionales y todo lo que nos interesa. Pero cuando contratamos una póliza de vida colectivo o grupo, ¿cómo asegurado que nos dan? Nos dan el certificado de cobertura. ¿Y qué es el certificado de cobertura? Es el documento donde se indican los datos particulares de la póliza. Por ejemplo, el número de la póliza madre, el número de registro en la APS, quién es el tomador de la póliza, quién es el asegurado, quién es el beneficiario. La identificación completa de la entidad aseguradora que está otorgando el certificado y los riesgos cubiertos. Además del capital asegurado, el monto de la prima, la vigencia de la póliza y un resumen en la misma hojita. Le dan un resumen de las coberturas y de las exclusiones y del procedimiento a seguir en el caso de siniestro. En la misma hojita. ¿Para qué? Para que el asegurado que ha sido beneficiado con esa póliza de vida colectivo o grupo, como no va a recibir toda la póliza madre, en una hojita recibe un breve resumen de todo lo que le interesa conocer acerca de esa póliza. Cómo denunciar, qué no le van a cubrir y cuál es la cobertura que tiene y hasta qué monto. Entonces, tiene ese certificado de cobertura como la prueba de que le han entregado su póliza para que el asegurado conozca cuáles son las condiciones y qué hacer en caso de siniestro. El asegurado no puede alegar desconocimiento, no puede alegar. Porque ustedes saben que uno de los derechos del asegurado es recibir la póliza completa y firmar la recepción, y eso garantiza que el asegurado ha conocido el texto de la póliza, ha conocido las condiciones y no puede alegar desconocimiento o disconformidad con el texto de la misma si en su momento no lo ha observado. Entonces, esa condición se cumple cuando nosotros entregamos el certificado de cobertura al asegurado, donde en forma resumida están sus coberturas, su vigencia, sus exclusiones y su procedimiento en caso de siniestro. En una póliza normal que contratamos, nos dan la póliza con las condiciones particulares, generales, cláusulas, anexos, etcétera, etcétera. Inclusive la modalidad de pago. Firmamos la conformidad y con eso nosotros estamos dando nuestra aceptación y la aseguradora está cumpliendo lo que establece la norma de que el asegurado tiene derecho a recibir el texto de su póliza. En ese sentido,
el certificado de cobertura cumple esa función cuando se le entrega al asegurado en un caso de póliza de vida colectivo o de grupo. ¿Tienen alguna consulta? Habíamos hablado de que la edad actuarial es muy importante. ¿Por qué? Porque existe una cláusula que es muy específica cuando hay error en la edad. Y esa cláusula está establecida no solamente en la póliza, sino en el Código de Comercio. El Código de Comercio, ¿qué establece? ¿Cuándo cubre suicidio? ¿Cuándo hay reticencia o inexactitud? Son 4 cosas que cubren el capítulo que norma el seguro de vida. ¿Cuándo cubre suicidio? ¿Cuándo existe reticencia e inexactitud? Error en la declaración de edad y inimpugnabilidad del contrato transcurridos los 2 años de vigencia. Son 4 cosas, nada más. Es lo más importante en la norma para el tema de seguros de vida. Entonces, ¿qué es la reticencia o inexactitud? Es cuando uno declara y da falsos datos. Entonces, si la aseguradora comprueba que, por ejemplo, en su formulario de declaración de salud ha declarado falsamente y ha omitido que tenía una enfermedad preexistente, en caso de un eventual siniestro, si eso se demuestra, porque la carga de la prueba también corresponde a la aseguradora, ¿no? O sea, no es decir, yo me he enterado que el señor ha ido a un médico hace 2 años y le han dicho que tenía hipertensión, pero me he enterado por casualidad. No es así. La compañía tiene que demostrar fehacientemente que el asegurado ha incurrido en reticencia o inexactitud al declarar los datos previos a la suscripción de la póliza. Entonces, el tema de la reticencia o inexactitud origina que o se anule el contrato o no se pague un siniestro, si se demuestra, ¿no? Habíamos hablado de la impugnabilidad del contrato. Si nosotros hemos cometido reticencia o inexactitud y no ha pasado nada el primer año, el segundo año, todo ha pasado normal, no hemos tenido problemas en nuestro formulario, el tercer año resulta que el asegurado fallece a causa de un derrame cerebral. Y el médico que hace, el auditor médico que hace el análisis de la información que solicita la compañía en caso de siniestro para analizar, descubre que el señor ya tenía un historial de hipertensión. Y porque a causa de eso le ha dado un derrame cerebral. Entonces, ya en anteriores oportunidades había visitado, pero ha omitido esa información en su declaración de salud. Se demuestra que ha habido reticencia o inexactitud en la declaración, pero como ya han transcurrido 2 años de la vigencia del contrato, ya ese tema no es motivo de no pagar el siniestro o de pretender anular el contrato. Ya no. Entonces, también el Código de Comercio prevé ese tipo de situaciones para proteger los derechos del asegurado. Esto se da mucho ahora que se contratan las pólizas de vida colectivo o grupo o las pólizas de seguro de desgravamen. ¿Y por qué les voy a decir? Porque normalmente cuando uno va a contratar un crédito, en ese momento solo le interesa el crédito, ¿no? Nada más. Entonces, el oficial de crédito le dice, estos son los requisitos, además hay que contratar un seguro de vida, ya sea un crédito de consumo o un crédito hipotecario, un crédito a largo plazo, un crédito por 3 años, ya sea cualquiera de esos créditos. Le dice, hay que contratar un seguro, tiene usted que llenar su declaración de salud, porque si no, no le dan el seguro y no desembolsan el capital. Muchas veces es el oficial de crédito, inclusive el que llena el formulario de salud,
Y cuando llega el siniestro y uno pide los antecedentes, resulta que como no ha ido el cliente y necesitaba urgentemente que desembolsen porque era fin de mes y tenían que cerrar y no sé qué, resulta que nos mandan los antecedentes y ha pasado muchas veces y la declaración de salud no está firmada por el asegurado, que ha fallecido ya, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué corresponde? Que conforme la norma, nosotros acudamos a decir ha habido reticencia e inexactitud en la declaración. Pero como ya ha pasado más de 2 años, ya no podemos usar ese argumento. Y esa es una forma de proteger al asegurado de los errores del sistema. Porque muchas veces también por falta de conocimiento uno no da datos exactos o por miedo o pensando que no le van a dar la póliza, no declara. ¿Usted fuma? No, no fumo. Pero resulta que sí, de vez en cuando fuma 2, 3 cigarritos. Y si la aseguradora comprueba con una foto que lo han visto fumando, ya es reticencia o inexactitud. Entonces, como verán, es muy importante las formas de protección al asegurado que da la norma, porque las pólizas a veces son muy estrictas y muy rígidas en su contenido y en su interpretación. Aunque es evidente que la ambigüedad siempre favorece al asegurado, el texto está claramente escrito en las pólizas. Está claramente. Por eso es que se ha normado de esa manera para evitar que se incumpla, porque ya el asegurado ya no está, ¿no? El problema queda para sus herederos. ¿Y quién ha contratado la póliza? Es el asegurado. ¿Quién sabe cómo la ha firmado? Es el asegurado. ¿Quién ha tomado las condiciones? Es el asegurado o su empleador. Y llegado el momento, él ya no está para aclarar, para demostrar, son los herederos o los beneficiarios los que al momento de reclamar esa cobertura van a atravesar ese tipo de observaciones. Ahora bien, error en la edad del asegurado. Les decía cuán importante es cuando uno declara su edad como elemento técnico de la compañía, porque declarar una edad inexacta hace que al momento de un siniestro el capital asegurado pueda verse reducido, porque les he dicho que la compañía calcula la prima de acuerdo a la edad. Año que pasa, la prima se modifica, porque se supone que un año más que tenemos, somos más viejos y tenemos más riesgos, ¿no? Por eso es que la prima aumenta. Cuando el riesgo es mayor, la prima es más alta. Esa es una norma en seguros. Entonces, por eso es que la edad actuarial es tan importante. Y cuando existe error en la edad del asegurado, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la edad real del asegurado fuera mayor a la declarada, fuera mayor, pero está dentro de los límites mínimos, o sea, no ha pasado los 65 años. Yo he declarado que tenía 52, pero había tenido 54, ¿no? Entonces, lo único que hacen es reducirle el capital asegurado en la proporción en que se calcula el monto de la prima. Si la edad real fuera menor a la declarada, pero está dentro de los límites de admisión, el capital asegurado se aumenta. O sea, si yo he declarado que tenía 58 y en realidad había tenido 56, me beneficia mucho más porque he pagado más prima. Entonces, como está dentro de los límites de admisión, no tengo mayor sanción y más bien es la compañía la que me tiene que compensar aumentando el capital asegurado al momento de haber denunciado el siniestro, ¿verdad? Pero si yo he declarado que tenía 59 años y resulta que la edad mínima es a 65, si yo he declarado que tenía esa edad y en realidad ya tenía 65, y inclusive 65 y un poco más,
que ha excedido los límites, el seguro puede ser rescindido y se devuelve a los beneficiarios o a los herederos la prima. Entonces, como verán, ese tema de la edad es muy importante. No es cuestión de declarar, porque muchas veces nosotros hacemos, ¿cuántos años tiene? 33. Ay, no, he cumplido 34. Uno ha cumplido hace 2 meses, ¿no? Y se acostumbra a decir 33, pero en estos casos sí es importante, aunque uno entrega su carnet, es evidente, al momento de suscribir la póliza uno entrega su carnet, pero también el que está realizando la suscripción puede cometer un error. Entonces es importante revisar el contenido de la póliza y los datos que han insertado en ella, si son los correctos, para evitar este tipo de situaciones que se presentan cuando ocurre el evento. Y ya no son problemas del asegurado, porque como él ya ha fallecido, los problemas son para sus herederos o sus beneficiarios. ¿Cuál es el tiempo de prescripción de una póliza de vida? Una póliza de vida prescribe en 5 años. Tiene unos 5 años para reclamar su derecho como heredero o como beneficiario, a partir del momento en que se ha enterado de su existencia, no desde que ha fallecido, ¿no? Pero uno tiene que demostrar, ¿no? Estaba en el exterior, acabo de llegar y he empezado a hacer las gestiones para declararme heredero y me he enterado de que este señor tenía una póliza de seguro de vida. ¿Cómo uno se entera, no ve? Como cuando no sabe qué bienes tenía, al hacer la declaratoria de herederos pide que se oficie a la ASFI, a la APS, porque ahora ya se hace así, si el señor tenía seguros de vida o si tenía cuentas. Entonces, cuando dan esa información, uno conoce y tiene derecho a reclamar, y a partir de esa fecha tiene 5 años. Y el seguro prescribe si no ejerce su derecho en esos años. Prescribe a favor del Estado, no a favor de la compañía. Prescribe a favor del Estado. Entonces, con este tema habríamos avanzado el tema de vida individual, sus características, sus modalidades y la vida colectivo o grupo, sus exclusiones, su normativa, sus elementos técnicos, sus generalidades, su prescripción inclusive. Ahora, avanzando nuestro tema, hay una cobertura adicional que normalmente esto se da como cobertura adicional, no se da como póliza independiente. Porque no se olviden que nosotros en riesgo profesional tenemos gastos de sepelio en las AFPs, que ante la eventualidad de un fallecimiento se paga a la persona que ha erogado los gastos para el sepelio del fallecido y que pueda demostrarlo durante los primeros 6 meses. Posteriormente ya los únicos que pueden cobrar son los herederos. En cambio, en las pólizas de vida se da esta cobertura adicional como un plus para hacer más interesante la póliza, pero el objetivo es el mismo. Y se establece un límite, una cobertura por decirles, ¿no? De $1,500, $2,000, está en relación al capital asegurado y a la prima que están cobrando. Entonces, ¿y cómo funciona? Funciona de la misma manera que funciona en las AFPs cuando activan el seguro de sepelio. El asegurado ha fallecido y el heredero o la persona que se ha hecho cargo de los gastos, demostrando el pago que ha efectuado del entierro y todo lo demás, puede activar esa cobertura y la compañía le reembolsa. Si no lo hace en un tiempo prudente, y a quienes tienen que cobrarlo son los herederos, pero acá dan mayor posibilidad, ¿no? No prescribe, lógicamente. Entonces, la cobertura esta que dan de defunción y sepelio no se da como una póliza adicional, simplemente se da como una cobertura adicional en la póliza de vida
para hacer más atractiva esta póliza y, lógicamente, tiene un costo, porque no es un regalo. No es un plus que le dan, ¿no? Qué bien me está comprando una póliza y le voy a dar esta cobertura adicional, ¿no? Sí tiene un costo de acuerdo al monto que están estableciendo, cuál va a ser el límite para gastos de sepelio o de defunción, como se nombre. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, ¿qué pasa si las condiciones de la persona cambian? O sea, ¿era verdad lo que ha dicho al asegurado y después de pasado un tiempo cambian sus condiciones y ya no sería lo que ha declarado inicialmente? Sí, eso está establecido en los informes médicos. Es evidente que cuando uno tiene una enfermedad posterior a la contratación de la póliza, es fácilmente demostrable porque si se le ha presentado esa sintomatología, ha tenido que acudir a un médico. Y normalmente son los médicos los que dan ese tipo de información, porque al momento del siniestro la compañía pide esa información. Entonces, evaluación de su médico y el médico hace, ¿no?, lo que se denomina epicrisis. Dice, el señor ha ingresado a la clínica con, no sé, pues, ¿no?, porque se ha desmayado a causa de una alza de tensión. Sin embargo, ponen así muchas veces, no se tiene referencia de que haya tenido este evento con anterioridad y sus familiares dicen que hoy día ha tenido un colerón y eso le ha ocasionado. Entonces, ahí tú ya sabes que eso no ha sido una enfermedad preexistente. ¿Por qué? Porque el médico dice no existen antecedentes. Y los familiares dicen, es que ha tenido hoy día un colerón y parece que eso le ha ocasionado. Entonces, ya son elementos que al momento de analizar el siniestro ya se van recopilando para que el auditor médico emita su criterio profesional. Y hay otras compañías que cuando las pólizas son de muy larga data, optan por hacer exámenes médicos eventualmente, ¿no ve? Dentro de ciertos plazos, especialmente cuando ya son personas mayores, porque en los jóvenes, primero que las primas no son altas, ¿no? Cuando uno de 40 quiere contratar una póliza, no le va a costar lo mismo que si que quiere contratar uno de 25. Entonces, ya la compañía toma sus medidas, ¿no? Lo ve joven, dentro de su estudio matemático actuarial, los jóvenes, ¿qué riesgos tienen? Mueren más en accidentes, ¿no ven? Estoy suponiendo, no es algo que esté así determinado. ¿Por qué? Porque viajan mucho, porque se exponen mucho, porque salen a bailar y con el tema de la inseguridad. Todos esos elementos confluyen cuando hacen este tipo de análisis. Pero son sucesos que pueden ocurrir o que no pueden ocurrir. Totalmente, es un riesgo incierto. Sin embargo, ya a medida que las personas van envejeciendo, es evidente que ya se les va presentando ciertas patologías o enfermedades con el transcurso de los años. Entonces, si yo tengo 25 años y voy a cotizar una póliza de vida, jamás me va a costar igual que si tuviera 40 y voy a cotizar una póliza de vida. Porque si tengo 25 años y soy mujer, por decir, ¿no? Ni me he casado, ni he tenido hijos, porque todavía puede que esté en la universidad, pero ya a mis 34 o 35 o 40, de pronto ya tengo 2 hijos, y son por cesárea, y cómo han sido o sea, todas esas cosas van influyendo, porque te hacen ese tipo de preguntas en las pólizas de vida normales. Mañana vamos a ver las pólizas de seguro de desgravamen, y ya es otro el panorama. Pero en el formulario de declaración de salud de las pólizas de vida normales todavía pueden existir preguntas que hasta te pueden parecer impertinentes, ¿no? Pero lamentablemente son cosas que el seguro tiene que saber y tú tienes que responder. Así que cuando te ponen, usted tiene VIH,
Ah, no, ¿qué les pasa? No veo, o sea, si tuviera, no me, pero tienes que responder. Entonces, o inclusive cuando te hacen en algunas pólizas que son muy caras o muy altas, te hacen cierto tipo de exámenes que ya determinan cuál es tu condición preexistente. Ahora, si hasta el momento que has contratado la póliza, después ya se te han presentado ciertas enfermedades, entonces están cubiertas. Por eso dice, pues, por cualquier causa. Pero las condiciones son que no sean preexistentes, que no las hayas ocultado u omitido al momento de declararlas. Eso es lo importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede tener dos pólizas de seguro de vida en diferentes compañías? Sí, tú puedes tener las pólizas que quieres, porque al final tú pagas la prima. Tú puedes tener las pólizas, lo que sí tienes que declarar, ¿no ve? También tengo una póliza aquí, pero puedes tener, no, puedes tener aquí en el exterior, eso no es, tú pagas la prima. Porque al final, ¿cuál sería el objeto de que compres muchas pólizas de vida? Dar mayor protección, digamos, ¿no? A tus beneficiarios o a tus herederos. Exacto. Pero existen ciertas condiciones que obligan a que en caso de siniestro, y si tienes varias pólizas, claro, las compañías dirán, ¿y por qué tiene tanta póliza este señor? Entonces, seguramente van a analizar las causas del fallecimiento con más detenimiento. Y si no hay nada raro ni nada suspicaz, bueno, darán curso al pago del siniestro. Pero si ya, por ejemplo, si vos fueras tomador y resulta que alguien de tu familia ha tomado pólizas para vos, ahí ya van preguntando, ¿por qué está tomando tantas pólizas para este señor? Porque eso ya es sospechoso, ¿no? O sea, ¿con qué motivo le vas a comprar tantas pólizas a una persona? Pero si uno quiere asegurarse y cubrirse hasta cierta eventualidad, no sé, pues, aunque podría tomar una sola póliza, pero si quiere tomar varias, o de repente él ha comprado una póliza y en su oficina le han dado otra. ¿Por qué? Por el tema de su trabajo, porque es una póliza en grupo, y de pronto se ha prestado y tiene la obligación de comprar otra póliza. Pero la póliza por la que se ha prestado tiene un objeto, ¿no ve? Va a cubrir el crédito. En cambio, las otras pólizas que te estoy mencionando, si él se ha comprado y además su empresa le ha comprado, es así, en caso de fallecimiento, van a beneficiar a sus herederos con el pago del dinero en efectivo. Esa es la única diferencia. Pero sí puede tener, no hay problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, disculpe, soy Mariceli. Quería preguntarle, en el caso del seguro de vida por un año, cuando se renueva, ¿tiene que volver a hacer la declaración jurada de salud? Depende de la compañía. Normalmente es un requisito, pero depende de la compañía, ¿no? Quizás hasta del capital asegurado, quizás de la edad de la persona. Mucho depende de la forma en que la compañía quiera ir adelante esa operación. Oh, ya. El Ya. procedimiento sería que sí. Claro, El eso me procedimiento hago pensar sería porque que sí. en un año puede ser Porque, que una persona cambie, ¿no? O sea, te presente alguna enfermedad o algo. Y bueno, pues para asegurarse debería volver. Debería llenar todos los requisitos, aunque sea una renovación, ¿no? Debería ser así. Oh, ya. Gracias, doctorita. Doctora, ¿y en una póliza de plazo? ¿Hasta qué edad puede? En una póliza de largo plazo. Ahí se está cortando, creo. Hasta los 65 años, máximo. Hasta los 65 años. Pero puede ingresar. Porque... Claro, puede ingresar antes de que cumpla los 65, pero ya como que
como que ya no le va a servir, digamos, ¿no? Tan poquito tiempo. Porque normalmente esas pólizas de largo plazo se toman con otro objeto, ¿no? Con el objeto de que sean combinadas, de que tú te asegures por el riesgo de fallecimiento y que además puedas hacer un ahorro que va a cubrir, si no te mueres hasta que la póliza se venza o hasta que cumplas los 65 años, entonces, ¿qué va a pasar? Todo el capital acumulado te van a devolver en monto como una jubilación adicional. Eso va a pasar. Pero ya. si O sea, entras a los cualquier... 65, ¿ya qué vas a ahorrar, digamos, no? Claro. Ah, ya. O sea, la permanencia es hasta los 65 en cualquiera de los dos, sea largo o Exacto. plazo. Sí, Ah, ya. exacto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctora, buenas noches. Una consulta. En la parte esta no me ha quedado muy claro el tema de la impugnación del contrato en los seguros de vida, cuando indica que el asegurador no puede impugnar el contrato por reticencia o inexactitud de las declaraciones del asegurado en el lapso de los dos, si han transcurrido 2 años o si... Ininterrumpidos. Ininterrumpidos. En este caso, en realidad, o sea, la parte que no me ha quedado claro es el tema de las preexistencias, o sea, inclusive existiendo enfermedades preexistentes, no habría la posibilidad de la impugnación. Cuando existe una enfermedad preexistente, nosotros, al haber, no te olvides que el formulario de salud es un formulario que se conoce como una declaración jurada. Sí. Estás jurando todo lo que está, ¿no ve? Entonces, cuando ocurre un siniestro y resulta que el formulario de salud no es cierto, hay cosas que se han demostrado que no eran evidentes, como no declarar una enfermedad preexistente, por ejemplo. Si no existe la vigencia de 2 años, es motivo de rechazo e inclusive de anular la póliza. Ya. Si no han pasado los 2 años. Los 2 años. ¿Ya? Pero si ya han pasado 2 años de vigencia ininterrumpida, la reticencia o inexactitud a la que se refiere que hayamos omitido declaraciones en el formulario de salud, ya no se puede utilizar como motivo de no pago de siniestro o de anulación del contrato. Ya no. Por Perfecto. eso, Sí. el Código de Comercio lo establece claramente. A los 2 años de vigencia ininterrumpida de un seguro de vida, ya no se puede acudir a la reticencia o inexactitud de las declaraciones del asegurado como consecuencia de rechazo de siniestro o de anulación de la póliza. Ya no. Perfecto, doctora. ¿Qué ocasionaría que no pagues la prima? Porque tú sabes que la prima del asegurado, o perdón, de los seguros de vida se cumple durante toda la vigencia, se paga la prima. Y el momento en que no se paga la prima, el contrato queda anulado, queda nulo. No es que lo puedes volver y pagas la prima y puedes retomar, no es así. Has incumplir con el pago de la prima y el contrato queda sin efecto. Perfecto. Entonces, ese es el tema de la impugnación del contrato, ¿no? Perfecto, queda clarísimo. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿qué pasa si las condiciones cambian? Me refiero a, por ejemplo, trabajaba en una oficina y eso era cierto, pero después ya por cualquier motivo deja de trabajar y trabaja después en otro aspecto que expone más a riesgo su vida. Si existe agravación de riesgo, debería comunicarlo a la compañía, ¿no? Existe esa posibilidad, aunque no es un motivo de observación en una póliza de vida, pero si tu riesgo ha cambiado, yo creo que por el principio de transparencia, tú tienes que dar aviso a la compañía, porque si existe una exclusión específica que dice no se cubrirán viajes en avión, y de pronto tú viajas todos los días en avionetas al Beni, y en avionetas que son tan inestables, digamos, entonces, ¿qué tienes que hacer? Avisar a la compañía que tu riesgo ha cambiado, que ahora tienes esa condición. Entonces la compañía, si no te responde, porque si tú comunicas por escrito,
y no te responde, no te dice, señor, ahora tiene que pagar más prima, tenemos que revisar sus condiciones, ni modo, tú diste aviso y la compañía, si no respondió, qué pena. Aceptó el riesgo y aceptó la grabación. Tú cumpliste con avisar. Esa es la hermenéutica cuando ocurre un cambio en el riesgo, en cualquier tipo de seguro. Porque cuando tú contratas una póliza de vida, también te preguntan la actividad, ¿no? Te dicen, señor, ¿a dónde usted trabaja? ¿A qué se dedica? Si le dices, soy militar, seguramente cambiarán pues el cálculo de la prima, porque el riesgo es mayor. No sé, si le dices, soy piloto de avionetas o instructor, bueno, cambiarán, pero sí es una forma de que también, por eso también la declaración de salud, porque quieren conocer el riesgo, tu riesgo como persona, cuál es, cómo estás expuesto como persona. Normalmente en las pólizas de seguros de personas es evidente que la compañía tiene el derecho a conocer el riesgo en el que te desempeñas, ¿no? ¿Está claro o alguna consulta? ¿Aló? Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, Sí. preguntita más con la misma, siguiendo la línea que tenía de consultas sobre el mismo tema de impugnación. Esta cláusula o este artículo que habla sobre la impugnación solamente es aplicable en este tema de seguros de vida, ¿no? Con el tema de los 2 años. Sí, solamente es para vida. Ya, gracias, doctora. ¿Por qué? Doctora, Sí. una consulta. ¿Cómo se puede saber si un familiar fallecido tenía seguro de vida? Puedes acudir a la APS o a la ASFI, ¿no? Porque el seguro de desgravamen también es un seguro de vida, entonces puedes acudir para conocer si tenías créditos y por supuesto seguros de desgravamen, o a la APS, para que acreditando tu interés legal se circularice si la persona que ha fallecido tenía seguros en las compañías autorizadas en el mercado asegurador. Entonces la ASFI hace esa gestión y normalmente cuando se hace la declaratoria de herederos puedes solicitar ese tipo de información. Gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo está claro? Bueno, resulta que el lunes me había olvidado que solamente pasamos hasta las 9. Entonces me han jalado las orejas. Creo que hemos pasado hasta las 9:30, más el examen hasta las 10. Exacto. Entonces ahora les voy a poner en pantalla su examen. ¿Lo ven? Sí, doctorita, lo veo. Ok. Por favor, cópienlo y lo hacemos igual que en la anterior clase, lo resuelven y me lo mandan hasta las 10:30 de la noche. A mi correo, a mi celular, para que yo lo revise. Ya, doctorita. Muy bien. Doctorita, hasta las 10:30, dice. Sí, por favor. Ok, gracias. Pero tiene ¿Hasta que las ser 10:30? Sí, hasta las 10:30. Ujú. Ah, ya, doctorita. ¿Ya? Tiene que ser hoy.
Entonces, ahí voy a llenar la lista porque los que están mandando la prueba es que han asistido a clases. Perfecto. ¿Todos ya lo han copiado? Sí, doctora. ¿Sí? Estamos en eso. ¿Están en eso? Sácale foto. Doctorita, disculpe, buenas Doctora. noches. Son 6 preguntas, ¿verdad? Ay, sí. Qué Ay, barbaridad. trece, Sí, son 13. 6 preguntas. Son 6 preguntas. Ok, ¿Ve? gracias. Muy buena observación. Doctora, ¿cuál es su número de celular para que le mande la prueba? 701 ¿Ya? 23 100. 100. Ya. Sí. Gracias. ¿Por qué? Entonces, nos vemos el día el día viernes, para concluir ya con el seguro de desgravamen, accidentes personales y seguros de personas. Y la próxima semana vamos a abarcar, es ya más largo, la próxima semana va a ser más intensivo, el tema de seguros generales, seguros de fianzas y seguros obligatorios. Ya, doctorita. ¿Ya? Entonces sí va a ser, la siguiente semana va a ser más intensiva. Gracias, doctora. Bueno, que descansen. Muchas gracias. Todos, ¿no? Doctorita, usted también que descanse, Sí. que tenga buena noche. Gracias, Espero doctorita. su prueba. Hasta Un el abrazo a viernes. todos. Buenas noches. Gracias, doctora. Chao, chao. Buenas noches. Bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta Hasta el viernes.